Estamos de vuelta en Semana Política y tiene la palabra la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, a quien le agradecemos por estar aquí con nosotros en esta entrevista. ¿Cómo está? Hola, bien, muy agradecida de estar aquí en tu programa y conversar de lo que se viene en la semana. Muchas gracias. Oiga, partamos por la contingencia, las declaraciones de la presidenta del PPD, esta discusión que se ha armado en el oficialismo a raíz de que luego, claro, llamara de monos peludos a votantes oficialistas. ¿Qué le parece a usted el diagnóstico que hace Pier Gentili y la expresión que utiliza también? Yo creo que más allá de la expresión hay un sentimiento compartido en la interna de esta segunda alma que es del oficialismo, digamos, respecto a cómo se enfrenta y a cómo se llega al público objetivo que ellos han dejado finalmente de apuntar o de hablar, sino que hablándole solo a minorías. Y creo que eso se refería a Natalia más allá de la mala frase o de esta frase poco feliz de monos peludos, pero yo creo que encierra en sí misma la esencia de lo que ella quiere transmitir, que finalmente aquí el gobierno o el oficialismo en general ha dejado de enfocarse en las necesidades de las personas y ha hablado solamente a una minoría cuando las necesidades de la ciudadanía son bastante distintas a lo que ellos han querido instalar, sobre todo con lo que tiene que ver con la agenda ideológica y sexista de alguna manera. ¿Distrae esto a su juicio de la gestión o no? Que la gestión del gobierno ha sido bastante paupérrima, por lo tanto cualquier opinión de esta categoría no saca el foco de lo malo que ha sido la gobernanza del presidente Boric, de sus ministros y de la coalición que está hoy día gobernando el país. Vamos a hablar de otra gestión a donde están todas puestas las miradas, que es la gestión que va a tener el Partido Republicano en el Consejo Constitucional. Están más protagonistas que nunca, de hecho, en las últimas semanas después del 7M. Y el desafío, dicen, está en aprobar el llamado test de la gobernabilidad. ¿Cómo lo ve de cara a este desafío del Consejo Constitucional? Para nosotros es una tremenda responsabilidad que una gran mayoría de chilenos nos encomendó el 7 de mayo. Y es una responsabilidad que asumimos con ese concepto, con responsabilidad, con seriedad, para enfocarnos a que este texto sea, en definitiva, algo que una a los chilenos, pero por sobre todo que encierre y que dé respuesta a la mayoría de Chile, no tan solo cierto a la mayoría del Partido Republicano, sino que a la mayoría de los chilenos. Ahora, ¿usted cree que ese es el test de gobernabilidad que va a tener el Partido Republicano, el que se apruebe finalmente este texto? Más allá de que se apruebe o no, lo que la ciudadanía nos encomendó es de alguna manera ser garantía dentro de este proceso. En el proceso anterior se cometieron muchos errores donde la izquierda tenía mayoría, ¿cierto? Y dejó aislada a una minoría circunstancial dentro de la convención, pero que era una gran mayoría y así lo dejó de manifiesto el resultado del 4 de septiembre y nosotros apuntamos a representar a esa mayoría del 4 de septiembre, a esa mayoría del 7 de mayo, pero también a la mayoría de los chilenos que incluso no votaron por nosotros, porque tenemos que entender que una constitución no es para un partido o una coalición específica, sino que una constitución es para la mayoría de los chilenos, donde podamos tener temas en comunes y por sobre todo hacer el análisis de cuáles son los temas que efectivamente tienen que estar en una constitución y no en una propuesta maximalista como lo vimos en el proceso anterior. Ahora, usted es ex convencional, estamos en una semana clave, ¿cierto?, para la comisión experta, comienzan a votarse las normas de los 14 capítulos del anteproyecto. ¿Qué significado le atribuyen también en el Partido Republicano a estos acuerdos amplios y transversales que logró la comisión experta? Y si es que cree que los consejeros puedan mantener el espíritu de lo que se vio en la comisión experta. Nosotros hemos tenido distintas reuniones con los consejeros electos para llevar adelante, ¿cierto?, este trabajo de manera transversal, con mucho diálogo, trabajo en equipo y poniendo a las personas en el centro, donde los beneficios, ¿cierto?, o los contenidos del texto constitucional estén enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas, más allá, ¿cierto?, de dar cumplimiento solamente a un sector.
Hoy día nosotros estamos trabajando con los consejeros, ya tuvimos un primer cónclave, ¿cierto?, que todos lo conocieron, de 2 días. La semana pasada estuvo la comisión de instalación, que ellos mismos decidieron, ¿cierto?, votaron por ciertos representantes para poder llegar de manera ordenada, no solo en lo comunicacional, sino que también en contenidos, en lo administrativo, en conocer el reglamento, cuál va a ser finalmente el rol y la voz que nosotros queremos mostrar, y en eso Carlos Frontaura ha marcado cierta tendencia y ha marcado la pauta de cuál va a ser el trabajo que nuestros consejeros van a hacer dentro de este nuevo proceso constitucional. Ahora, le quiero preguntar algo con respecto a la comisión experta y el anteproyecto. ¿Cree posible que se haga finalmente la constitución de los expertos y no de Boric, Kast o Pinochet, como dijo el ex convencional en Larraín en una entrevista ante 13.cl, o no? Yo creo que tenemos que empezar a dejar las muletillas o las etiquetas de lado. Aquí la Constitución es para todos los chilenos, no va a ser la Constitución de Kast, no va a ser la Constitución del Partido Republicano, va a ser la Constitución que los chilenos necesitan, que los chilenos merecen, para que nos dirija tal como nos ha dirigido esta Constitución en estos últimos 40 años. Nosotros esperamos que si emana un buen proyecto de ahí, también sea, ¿cierto?, la Constitución que dirija al país hacia el progreso, hacia la paz, el desarrollo, pero sobre todo también un país seguro. Pero usted dice no va a ser la Constitución de Kast ni del Partido Republicano, ¿podría ser la Constitución de los expertos? ¿Cómo ve el reparo? ¿Tienen algún reparo como Partido Republicano al anteproyecto, que ya, por lo menos las claves, si es que no se lo han leído aún, no me puede decir que no lo conoce porque las claves han aparecido en todos lados del proyecto? Sí, los hemos estado estudiando, todavía hay temas que se están votando precisamente hoy día, hasta ayer también tuvieron un trabajo hasta muy tarde, pero el tema en sí, digamos, el fondo de esto lo van a discutir los consejeros. Nosotros vamos a prestar toda nuestra ayuda técnica, política, administrativa que sea necesaria, incluso humana, porque van a trabajar bajo mucha presión, son pocos meses los que van a estar ahí trabajando, pero más allá de ponerle un nombre a la convencional, ¿qué le parece el proyecto, el anteproyecto? Se lo pregunto porque usted tiene experiencia, estuvo ahí en el debate y se han acordado diversos temas que quizás en el pasado era más difícil conseguir acuerdo. ¿Cómo ve, por ejemplo, el tema de la Corte Constitucional, la paridad, el tema del respeto a la vida, o sea, el derecho a la vida? ¿Cómo lo ve? Lo que está en el anteproyecto hoy día. Sí, el anteproyecto, si bien avanzado en materias de en temas políticos, en el tema del derecho a la vida, que es más o menos repetido lo que hoy día tenemos, pero sin duda van a haber probablemente cosas que mejorar, cosas que arreglar, los consejeros, ¿cierto? Va a haber que reparar probablemente algunas partes del texto, pero en definitiva cuando tú miras las bases del proyecto, del anteproyecto, las vemos contenidas hoy día en la Constitución actual. Por lo tanto, lo bueno de este proceso es que nuestra historia constitucional no ha sido borrada, ¿cierto?, con el codo, porque ha sido una historia constitucional que no partió en 1980, que partió con los primeros ensayos constitucionales en 1811, y que esa ha sido nuestra historia constitucional y que, por cierto, hay mucho de eso que tiene que traspasarse o seguir en este nuevo proceso, pero sí hay que mejorar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver en materia de descentralización, de transparencia, del poder político, digamos, de la esfera del trabajo público que uno hace, y creo que ahí tenemos la atomización del sistema político, que también ha sido un problema en el Congreso para poder avanzar en leyes que vayan a mejorar la calidad de vida de las personas. Pero como te decía anteriormente, hoy día lo principal es que nos pongamos de acuerdo en qué es materia constitucional, porque en el antiguo proyecto teníamos temas que eran más bien de ley, claro, que no tenían que ver con rango constitucional. Por lo tanto, aquí creo que una constitución más mínima, que dé la posibilidad a través de las leyes, ¿cierto?, del trabajo que se haga en el Congreso, mejorarlo y ponerlo en marcha, porque también tenemos que decirle a la ciudadanía que pese a que se pueda aprobar un nuevo proyecto, que todavía no sabemos cómo va a ser y no sabemos, digamos, si vamos a llamar a aprobar o a rechazar, dependiendo del contenido finalmente,
en sí mismo una constitución no es una varita mágica. Para eso necesitamos también mucho trabajo en las leyes adecuatorias en el Congreso y mucha voluntad política para querer avanzar en lo que pudiera quedar cierto en materia constitucional para darle una buena bajada legal, que es lo que necesitamos. Ahora, usted decía, va a haber que definir qué materia es o no de debate constitucional. Y yo le quiero preguntar, por ejemplo, están los temas valóricos. Y si avanzaron en ellos o no, en el Consejo también va a ser parte de lo que va a impulsar o no el Partido Republicano. Usted, por ejemplo, votó en contra en la convención pasada sobre que el derecho a la vida estuviese a secas. ¿Qué opinión tiene usted hoy al respecto y si es que también eso debiese ser parte del debate constitucional? A ver, yo creo que es un debate que no se ha zanjado completamente, es un debate que además tiene una bajada legislativa que se tiene que dar. Efectivamente, yo en el proceso anterior voté en contra del derecho a la vida secas porque teníamos por otro lado la promoción del aborto libre. Por lo tanto, había que tener una protección constitucional sobre aquel ser, sobre aquella persona que se estaba gestando. Y no solo con el que se está gestando, sino que proteger la vida en todo su proceso. Y creo que ahí probablemente se va a tener que dar una discusión más profunda que hoy día de cierto modo se ha ido zanjando en el debate constitucional porque no se han entrometido, digamos, en temas que son aún más profundos, como fue el aborto libre en el proceso anterior. ¿De qué depende que el Partido Republicano lleve a la mesa los temas valóricos? ¿Depende también lo que haga la izquierda en este caso en el Consejo o no? Nosotros no trabajamos dependiendo de las encuestas, dependiendo del adversario o dependiendo de las ideas de la oposición. Nosotros trabajamos por convicción, defendiendo nuestros principios y valores y también promoviendo lo que sea mejor para Chile. En eso nosotros no nos vamos a perder. Incluso lo hemos señalado, si hay ideas que vienen desde el Partido Comunista, desde, no sé, desde el Frente Amplio y esas ideas son buenas para Chile, nosotros las vamos a promover y las vamos a aprobar y vamos a votar por ellas, ¿cierto?, para que sean parte del texto constitucional. Pero si vemos que obviamente hay una idea que no va en el beneficio de todos los chilenos, no vamos a estar por aprobar algo solo por aprobar y por lograr que este proceso sea exitoso a costa, ¿cierto?, de las libertades individuales de las personas, pero por sobre todo de la persona en sí misma. No podemos darle más poder al Estado, que sea el Estado el que se haga cargo de todas las decisiones de las personas, Perfecto. Incluso limitando sus libertades en materias de emprendimiento, libertades en materia de educación, de salud. Nosotros en eso sí vamos a ser muy cuidadosos porque tenemos esta responsabilidad de responder a la mayoría de los chilenos para que tengamos un texto mínimo, pero un texto que represente todas las sensibilidades de nuestro país. Perfecto. Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, muchas gracias por esta entrevista con nosotros en Semana Política. Me encantaría poder seguir conversando. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, y nosotros vamos ahora a revisar porque, por favor, mire lo que viene a continuación.